Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta noche. De antemano, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por dedicar este tiempo que, como le hemos dicho muchas veces, quizás es el mejor tiempo que uno puede invertir cuando uno está buscando las cosas de Dios. Podemos aplazar otras cosas, podemos dejar a un lado esas cosas y tenlo por seguro que Dios nos va a recompensar. Nada de lo que nosotros hagamos para Dios, nada de lo que nosotros invirtamos en Dios se va a quedar sin recompensa. Así que la mejor sabiduría que uno puede tener, y de hecho la Biblia lo dice, que el mayor conocimiento, la mayor sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a las cosas de Dios, es poder buscar con todo el corazón. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos titulado, esa serie que manejamos un día como hoy, que hemos trabajado en lo que tiene que ver con el verdadero evangelio. A eso nos vamos a ocupar en esta hora. Vamos a estudiar un tema más de lo que tiene que ver con el verdadero evangelio. Ya hemos venido colocando algunas estructuras. Dios a través de su palabra nos ha venido dando algunos cimientos. Después de que derribamos todos los argumentos y todas las, digamos, enseñanzas, doctrinas que no estaban basados en la palabra, y Dios ha venido quitando todo esto para ir colocando las bases fundamentales. Hoy quiero tocar un tema que he titulado El mensaje de la cruz es locura. Diga conmigo, el mensaje de la cruz es locura. Eso es lo que piensan muchas personas. El apóstol Pablo escribió en una de sus cartas a la iglesia allá en Colosas, en el capítulo 1, primera de Colosenses, si son tan amables y me acompañan en la lectura, primera de Colosenses capítulo 1, a la altura del verso 18. Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Noten cómo la cruz de Cristo puede ser vista desde diferentes ópticas. Lo que el Señor está señalando aquí es que para los que se pierden, para aquellos que no creen en Cristo Jesús, para aquellos que creen más bien en sus conceptos, en sus filosofías y lo demás, para ellos es locura. Seguramente que muchos dirán, pero esta gente sí es loca. Esta gente que en lugar de estar durmiendo, en lugar de estar viendo televisión, en lugar de estar descansando, entonces se sientan ahí a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a una persona que les hable de Dios, mientras que debiesen aprovechar el tiempo para otras cosas, según ellos, mucho más productivas. Pero dice la Escritura, esto no a nosotros, porque para nosotros es poder de Dios. Y por supuesto que es poder de Dios. Porque cuando uno logra entender el concepto de la palabra de Dios, cuando uno logra entender estas verdades que están aquí, cuando uno logra captar la esencia de lo que Dios muestra a través de su palabra, eso cambia vidas, eso transforma vidas. Por eso, mientras para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Ahora, cuando se dice la palabra, que en el original, locura, ¿qué significa esta palabra? Y es que noten que esta palabra tiene unas connotaciones que son bien interesantes, porque dentro de las, digamos, definiciones de esta palabra locura es absurdo. Entonces, para muchas personas, el escuchar la palabra de Dios, el escuchar el mensaje de Cristo, el escuchar el mensaje de la cruz es absurdo. Pero también esta definición dice que es tonto. Es decir, para muchos, el estar aquí reunidos es de tontos, para ellos que no tienen el conocimiento de Dios. Pero también esta palabra locura es ignorante. Muchos de repente nos tildan como personas ignorantes porque estamos estudiando la palabra de Dios, porque estamos viviendo, aunque estamos en esta tierra, estamos viviendo bajo una dimensión espiritual y obviamente para ellos es ignorante. Porque para ellos hay que trabajar, hay que buscar dinero, la vida consiste en ganar más cosas, en tener posesiones y lo demás. Ese es el pensamiento de la filosofía de ellos. Pero nosotros entendemos hoy en día que no es lo más importante en la tierra. Que si bien es cierto, es necesario algunas cosas que tal vez necesitamos para lo básico, pero que no es el todo para nosotros, porque ya hemos logrado entender que para nosotros, como hijos de Dios, hay cosas que son mucho más importantes que las cosas que el mundo nos pueda ofrecer. Pero también esta definición locura es bobería, bobería. Y muchos creen que es una bobería estar buscando de Dios. Muchos creen que dicen, no, que vamos a estar perdiendo tiempo en esas cosas cuando podemos estar dedicando el tiempo para estar produciendo, para ganar más dinero y lo demás. Es decir, que este mensaje, para los que no creen, escúcheme, es un mensaje, de acuerdo a estas definiciones, es un mensaje absurdo, es un mensaje tonto,
es un mensaje ignorante, es un mensaje que es una bobería, que vamos a estar perdiendo el tiempo nosotros escuchando eso cuando podemos estar viendo una novela, cuando podemos estar viendo un partido, cuando podemos estar durmiendo, que vamos a perder el tiempo en esas cosas, dicen aquellos que no creen. Porque morir en la cruz era una muerte desagradable, era una muerte, es decir, eso no era un privilegio, al contrario, tal vez era de las cosas más denigrantes que podía tener un ser humano. Y esto es lo que ellos dicen, pero ¿cómo se les ocurre que ustedes están adorando a uno que fue crucificado, a uno que murió en la cruz del Calvario? Eso es una locura. Es decir, ¿cómo que ustedes están adorando a una persona que fue a una cruz y murió en una cruz? Y ustedes postrados, ustedes adorando, ustedes confiando en él. Más bien, confiemos en el dinero, más bien confiemos en la fama, en el prestigio, en el éxito. Ellos pueden estar pensando muchas cosas. Por eso este mensaje es una locura. Déjenme, por favor, darles algunos contextos en la parte histórica, en lo que tiene que ver con lo que es la crucifixión, en lo que se refiere a esto de la cruz. Entender algunos conceptos que cuando nosotros lo logramos estudiar, entonces vamos a mirar algunas cosas que uno dice, "Ah, con razón ellos pueden estar pensando lo siguiente. ¿De dónde nace la crucifixión? ¿De dónde nació esto? No crean que fue Cristo el primer crucificado o el único que fue crucificado. No, esto es una práctica que tenían desde los persas unos años atrás, donde ellos aplicaban esta pena de muerte, esto de ejecutar a las personas. Era una pena capital donde morían muchísimas personas crucificados, pero las personas que iban a las cruces eran personas que eran delincuentes. Y todo esto se dio muchos siglos antes aún de la venida del Señor Jesucristo. Es decir, que los delincuentes de esa época, según los persas, deberían morir en una cruz del Calvario. Era la pena de muerte. Una pena de muerte que era muy lenta. Unas personas que tenían que pasar por unos sufrimientos bastante duros, donde esas personas allá colgados en esas cruces agonizaban y era algo que era poco a poco. Dicen algunos que en ocasiones ellos eran colgados con clavos y eran amarrados allá en esas cruces. Y bueno, era una situación bastante dura. El rey Darío, que es uno de los reyes persas, dice que este hombre alcanzó a crucificar a cerca de 3,000 personas. Darío llevó allá a esa digamos, a ese lugar sangriento, a ese lugar terrible, a más de 3,000 personas. Pero cuenta la historia también que un hombre conocido como Alejandro el Magno crucificó a más de 2,000 personas. Noten entonces que estos eran costumbres que ellos tenían, que era la forma como ellos sentenciaban a los delincuentes. 63 años antes de Cristo, los romanos subyugaron, dice los historiadores, dicen las crónicas, que más de 30,000 judíos fueron crucificados. En el año 70 después de Cristo, un general romano llamado, seguramente que tú lo has escuchado, llamado Tito, cuando conquista Jerusalén, dicen las crónicas, que él mató a tantos judíos, es decir, fue una cantidad, una masacre impresionante, que taladraron todos los montes, todos los árboles que habían y fueron insuficientes. Se habla de una matanza impresionante. Entonces, mis amados, vemos de manera pues que el tema de la crucifixión era algo que era costumbre para ellos. En el año 337, ya después de Cristo, un emperador romano que se conoció como Constantino tomó la decisión de abolir la crucifixión. Entonces, noten, amados, también que en ese momento termina una época bastante dura, bastante sangrienta, 1000 años en los que ese castigo era un castigo terrible, repito, para los delincuentes, para las personas que eran maleantes. Podríamos decir que era para lo peor de la sociedad, la manera como demostraban, digamos, la justicia según ellos, la manera como se desquitaban de todos los actos que ellos habían cometido era crucificando a una persona. Entonces nosotros podemos notar que la crucifixión no era, primero que todo no era, digamos, solamente fue para Cristo Jesús, no. La crucifixión fue algo que siempre se practicó. La crucifixión era algo denigrante, algo que era lo más repugnante, era lo peor que le podía pasar a una persona. Y Cristo Jesús, a pesar de todo eso, él estuvo dispuesto a pasar por esa vergüenza, por ese sacrificio. Eran lugares donde se llevaban también a los traidores,
a los que le fallaban a la patria, a las personas que se rebelaban, a las personas que eran ladrones, a las personas que eran asesinas. Era como lo peor de la sociedad. Entonces lo llevaban a esa sentencia, a esa pena capital. Uno cuando se pone a analizar esto, amados del Señor, uno se da cuenta que eso que pasó Jesucristo, pues seguramente que no fue nada fácil. Que muchos de nosotros obviamente no seríamos capaces de soportar eso. Ahora, no solamente que era crucificar a la persona, sino que anterior a esto, lo que se hacía, la preparación que hacían con estas personas, que eran pasadas por un desprecio terrible, que eran golpeados, que eran rebajados, que eran burlados, la gente les escupía en la cara, los golpeaban, les daban puntapiés en sus genitales, y los hombres saben pues, lo doloroso que es eso. Esto tenía que pasar por situaciones bastante duras. Además de todo eso, estas personas tenían que ser flageladas. Los azotaban. Un flagelo, un látigo que se conocía como el fragrão, que era de ahí sale la palabra flagelar, que era unas ramificaciones con incrustaciones de hueso, donde cada golpe que le daban rasgaba las pieles de las personas. Y era algo terrible, donde las personas literalmente eran como hechos pedazos ahí delante de las personas. Fuera de eso tenían que ir con un letrero donde la gente, era un desfile donde la gente se daba cuenta que esa persona que estaba siendo llevada a crucifixión, que los colocaba en lugares altos, como diciéndoles, mire, por haber hecho esto, estas son las consecuencias. Y entonces les colocaban ahí en el pecho y ellos andaban con eso diciendo por ladrón, por mentiroso, por engañador, por todos los, por asesino, por todo lo que ellos hacían. Entonces era una burla terrible. Por eso, cuando se hablaba de un Dios que estuvo en la cruz, decían, esto es una locura. Porque es que para ellos el tema, cuando se hablaba de cruz, era un sinónimo de muerte. O sea, siempre y ellos entendían muy bien porque tenían todo este contexto histórico, vivían en esos ambientes. Entonces, cuando se hablaba de cruz, ya, sinónimo de muerte. Lo que pasa es que nosotros, pues nos cuesta un poquitico, lo vemos como muy ligero, lo vemos como muy superficial el concepto de la cruz, pero para ellos era algo terrible. Por eso cuando el Señor Jesucristo, ahí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, les dice a los discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, entonces les dice, niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día y sígame. Claro, ellos cuando se les decía cruz, tomen su cruz y sígame, apenas escuchaban la palabra cruz, era morir. Entonces ellos entendían, escúcheme por favor, ellos entendían perfectamente cuando Jesús dijo que tomaran la cruz, se estaban refiriendo a qué, a muerte, que ellos tenían que morir. Ahora, no necesariamente también era una muerte literal, aunque sin embargo ustedes saben, todas aquellas personas que murieron en aquella época, personas que fueron mártires por Cristo Jesús. Pero también significaba mucho más. Significaba que ellos tenían que morir a sus cosas, a sus deseos, a sus sueños. Y lo que Jesús les estaba diciendo aquí es, si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes literalmente tienen que morir a todo lo que ustedes tienen. Entonces nosotros cuando hoy escuchamos, cuando vemos un cristianismo que si somos honestos, amados, es un cristianismo muy ligero, es un cristianismo que no hay que pagar un precio muy alto. Por ahora nosotros estamos viviendo en este tiempo una época donde ser cristiano, la verdad no es que sea pues lo más difícil, lo más complicado, no es que tengamos muchas persecuciones, no es que tengamos la gente encima, no. Yo digamos que si analizamos de una forma honesta, hoy en día ser cristianos, pues no es que implique tener que morir a muchas cosas, aunque debiese ser así. Y eso ha hecho que el cristianismo hoy en día sea un cristianismo muy ligero, sea un cristianismo muy superficial, donde la gente pues dice, no, yo puedo estar en el mundo, yo puedo seguir haciendo las cosas del mundo y soy cristiano. Porque no hemos entendido, y quiero también incluirme obviamente, no hemos entendido el concepto de morir, el concepto de la cruz. Ustedes saben que a Jesucristo lo obligaron, no solamente después de haber pasado por tanto dolor, por tanto sufrimiento, lo obligaron a llevar la cruz. Y entonces él fue tratado, según las crónicas, fue tratado como un delincuente. Él fue llevado y cuando la gente lo veía allá, usted sabe que lo despreciaron y le hicieron una cantidad de cosas, se burlaron. Bueno,
Eso fue algo terrible que uno, cuando ve la película, por ejemplo, de la Pasión de Cristo, uno sí se duele, uno como que dice, sí, durísimo, pero realmente eso que Cristo, o decir, lo que se muestra en esa película es un pequeño porcentaje de la realidad que él pasó. Por eso, amados, cuando nosotros vemos a ese Cristo Jesús que estuvo dispuesto a pagar ese precio, nosotros debemos considerar, nosotros debemos tener en cuenta que fue un precio muy alto para que nosotros como cristianos hoy en día digamos, sí, no vale la pena que nosotros sigamos viviendo en ese pecado, que sigamos viviendo de esa manera como tan ligera ese cristianismo, que nosotros debiésemos tener mucho mayor compromiso con las cosas de Dios. Debiésemos amar mucho más a Jesús. Yo creo que los que estamos aquí podemos decir que amamos a Jesús, pero si somos igual también honestos delante de Dios, ese amor que nosotros decimos tener a Jesús, la verdad es un amor que es muy, muy pasajero. No lo amamos verdaderamente como Él debería, como Él se lo merecería, sino que nosotros decimos que sí lo amamos, pero la verdad que muchos de los que estamos acá debiésemos estar mucho más comprometidos, debiésemos tener un corazón mucho más entregado al Señor Jesucristo. Fíjense que a pesar de todo lo que pasó, de todos esos eventos que se dieron ahí, donde aquel reo que pasaba le decía, se leía y yo soy un ladrón, el otro día soy asesino, y entonces la gente decía, uy, sí, este lo llevaron por secuestrador, este lo llevaron porque es un violador, pero ninguna de esas cosas, ninguno de esos calificativos se los pudieron colocar a Jesús. Y usted sabe que a Jesús le colocaron, este Jesús, el rey de los judíos. A pesar que lo hicieron de una forma burlesca, era una realidad. Jesús no cometió absolutamente ningún delito. Lo único por lo cual ellos lo pudieron acusar es porque él se autoproclamó que era el rey de los judíos. Pero absolutamente Jesús era una inocencia increíble donde él no cometió absolutamente ningún pecado y fue tentado y lo demás, pero absolutamente ningún ser humano en esta tierra lo pudo calificar, lo pudo sentenciar, pudo colocar algo que no fuese. Y le dijeron, Jesús, usted va a ser crucificado porque se autonombró rey de los judíos. Este fue su gran delito, podríamos decir. Este fue su gran pecado, decir la verdad. Este fue su gran pecado, confrontar a la gente de ese tiempo y decirle lo que ellos eran. Y obviamente eso no les gustó. Obviamente eso les causó un escozor. Eso les causó como que una piedra en el zapato era Jesús y entonces tenían que quitarlo del camino, pero no encontraron ningún tipo de argumentos. Usted sabe que lo acusaron pagándole a una cantidad de personas para que dijese cosas que no eran. Pero la realidad es que Jesucristo nunca cometió ningún pecado. Y sin embargo, escúcheme, a pesar de ser ese hombre tan inocente, un hombre que no cometió absolutamente ningún delito, se hizo pecado por ti y por mí. Todo porque nos ama. Posteriormente, los que eran sentenciados, eran llevados allá a esa cruz del Calvario y tenían que morir literalmente. Y esas personas los dejaban ahí como para que el mundo, la gente, el pueblo pudiera ver y terminar de una forma terrible. Desnudos, entre otras. Lo que pasa es que lo que nosotros medio conocemos de lo de Cristo, le colocan ahí como un trapito y como por disimular, pero realmente aquellas personas que eran crucificadas eran literalmente desnudados. Y obviamente pues eso hacía que la gente se burlara y una cantidad de cosas. Y obviamente no lo muestran por muchas razones, no lo colocan como fue la gran realidad donde Jesús estuvo desnudo y todas aquellas personas que iban a ser crucificados siempre los pasaban de esa manera. Entonces noten, mis amados, todo lo que Jesús tuvo que pasar por nosotros. Y cuando estaban en plena agonía aquellas personas para acelerar la muerte, entonces lo que hacían era quebrarle las piernas y obviamente pues ya dejaban de tener fuerza y su cuerpo literalmente pues se desgonzaba y eso hacía que sus pulmones colapsaran, que su corazón colapsara. Entonces le rompían las piernas precisamente para acelerar la muerte. Ustedes recordarán que con Jesús no sucedió eso, sino que cuando un soldado fue a querer romperle las piernas y lo demás, entonces Dios no lo permitió porque eso ya estaba escrito. Ustedes recuerdan que en el libro de Juan capítulo 19, versículo 36, la Biblia nos dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No sería quebrado ningún hueso. Entonces, fíjense que absolutamente, hasta este detalle, ¿no? Uno se pone a analizar todas estas cosas y hasta este detalle tan sencillo que no permitió, que Dios no permitió que le rompiera ningún hueso, eso ya estaba predicho, eso ya estaba profetizado.
para entender, amados, que absolutamente todo lo que pasó Jesucristo, Dios lo tenía contemplado. Esto no fue casualidad, esto no fue que un accidente, no, no, no. Dios tenía todo presupuestado. Dios tenía, digamos, en la arquitectura de él, tenía todo el diseño de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Entonces dejaban ese cuerpo ahí exhibido para hasta que se descomponía, entre otras. Pero con Jesucristo no pasó eso. Con Jesucristo Dios no permitió eso. Ustedes recuerdan que un hombre llamado José de Arimatea fue y habló con aquellas personas de autoridad y dijo, por favor, entréguenos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos judíos y por la ley nosotros sabemos que él no puede quedar exhibido. Entonces le dieron el permiso para bajarlos y fue sepultado y ustedes saben que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Entonces, fíjense que son detalles que cuando se habla de Cristo Jesús, que cuando se habla de el Evangelio de la cruz, pues no es algo que sea de mucho lujo, por llamarlo de esta manera, no es algo que sea pues de orgullo. Entonces, para ellos, cuando se les hablaba de la cruz de Cristo, pues obviamente que era una locura. Y ellos de una forma irónica, entonces decían, no, pero es que ustedes cómo se les ocurre seguir a una persona que fue condenada y que si fue a la cruz, según ellos, si fue a la cruz es porque seguramente fue un delincuente. Entonces ustedes son locos. Ustedes cómo se les atreve, cómo se les ocurre estar siguiendo a una persona que fue un delincuente, porque si fue a la cruz es porque fue un delincuente. Y fuera de eso murió. Si ustedes están hablando de un Dios que murió, ¿ustedes cómo se les ocurre hablar de un Dios que fue asesinado por ser delincuente? Y fuera de eso, ustedes se postran ante él. Ahora, ustedes dicen que no solamente que murió, sino que también resucitó. Eso es una locura. Por eso, amados, cuando se habla de Cristo Jesús a las personas que no creen, para ellos es una locura. Los discípulos que estuvieron dispuestos a seguir al Señor Jesucristo estuvieron sujetos a eso. Dijeron, no, no importa. Si tenemos que morir, morimos. Si tenemos que pagar el precio, pagamos el precio. Y si se tiene que burlar de nosotros, pues que se burlen. No importa, nosotros queremos seguir a Cristo Jesús. En el libro de Isaías, acompáñenme por favor, Isaías capítulo 53, versículos 2 y 4. Nos deja ver algo el Señor Jesucristo o Dios a través de esta profecía de Isaías y nos muestra casi que como que la forma proféticamente. Ustedes saben que Isaías se escribe 750 años antes del Señor Jesucristo y ya está anunciando lo que iba a pasar. Dice la escritura, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Dice la escritura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice la escritura, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, claro, cuando se comparaba este Jesús, este Dios, delante de los dioses que ellos tenían en esa época, decían, no, pero es que este simplemente era un pobre carpintero. Un carpintero que se creía mucho y que decía ser el hijo de Dios. ¿Y cómo comparará ese carpintero humilde, esa persona que no tenía ni apellido ni nada? Compararlo con los dioses griegos que ellos tenían. Unos dioses romanos que eran imponentes y que pues, estaban con todos los lujos y lo demás. Entonces, claro, cuando se les hablaba a los griegos, cuando se les hablaba a los judíos, cuando se les hablaba a estos romanos sobre este Dios, decían, no, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes hablarnos de ese Dios, un carpintero que murió en una cruz del Calvario? Un carpintero que no tenía mucho que dar, un carpintero que nace en un pesebre. No, ¿cómo le vamos a creer a ese tipo de dioses que ustedes vienen a hablarnos? Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, el dios Zeus, que es un dios griego, un dios imponente, un dios de esa mitología que ellos tenían, y que era un dios, según ellos, con una figura y un porte tremendo, hablándonos ustedes de un Jesús que murió en la cruz del Calvario. Entonces, claro, predicar en esa época de Cristo Jesús no era nada fácil. Al contrario, era como, perdona la palabra, era como ridículo, como que no tenía sentido. ¿Cómo ustedes nos van a hablar de un Dios de eso? Un Dios que fue crucificado. No nos vengan, no queremos perder tiempo escuchando ese tipo de historias de esos dioses.
¿Un Dios? ¿Cómo así que usted viene a decirme un Dios que nos salva del infierno? ¿Un Dios que nos salva la condenación? Nada, eso es una locura. O sea, ¿cómo nos va a comparar ese Dios que ustedes nos vienen a hablar con el Dios Júpiter, por ejemplo, que tenían los romanos, que era el equivalente a Zeus de los griegos? ¿Cómo nos va a comparar con ese Dios que era tremendo y poderoso? Es imposible. Y por eso el apóstol Pablo, y uno cuando analiza este tipo de temas, uno dice, wow, el apóstol Pablo fue un tremendo, porque el apóstol Pablo los encaró. El apóstol Pablo les habló de frente. Es que nosotros, digamos que hablamos de Dios hoy y cuando más encontramos pues la idolatría tradicional y lo demás, pero no era tan arraigado como lo tenían ellos, esos dioses que daban sus vidas por ellos. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y escuche lo que dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo está diciendo, escrito está. Es decir, Pablo no está diciendo, yo soy el que estoy como dando a conocer eso. No, eso ya fue escrito. O sea, esas palabras que el apóstol Pablo estaba transmitiendo, les estaba diciendo, entre otras, no es mi mensaje. Pablo decía, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. No es el mensaje que Pablo transmite, sino es el mensaje de Dios que está escrito hace muchos años. No es mi mensaje propio, le está diciendo el apóstol Pablo. Y esto es importante, amados, porque es que nosotros no fuimos llamados a predicar nuestro mensaje. Nosotros fuimos llamados a predicar el mensaje de Dios. Nosotros fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se defiende por sí sola. Ustedes y yo lo que tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor. Punto. Ahora, si la creen o no la creen, el problema es de ellos. Pero no es nosotros acomodando el mensaje o tratando de cambiar el mensaje para atraer a las personas. No, simplemente nosotros predicamos lo que está escrito. El Espíritu Santo, como lo hemos estudiado ya, es el encargado de convencer. Es el encargado de tocar los corazones y cambiar esas vidas. El Espíritu Santo es el encargado de abrir la mente de las personas, como quitar esas escamas que están en los ojos de las personas. Pero no es nuestra labor es predicar el mensaje. El problema es que muchos, tal vez cuando se les habla o se habla de la cruz, se habla de la sangre que derramó Cristo, entonces para muchos les parece que es un mensaje como muy duro, un mensaje que no es atractivo para nadie. Y claro, si uno está predicando este tipo de mensajes, no atrae a mucha gente, pero si se predicase otro tipo de mensajes, posiblemente sería mucho más atractivo. Si predicáramos de un Jesús que prospera, si predicamos de un Jesús glorificado, si predicamos de un Jesús que hace milagros, pues claro, eso atrae más personas. Pero si se habla de un Jesús que murió en la cruz del Calvario, un Jesús que vino a decir las cosas como eran, sin ningún tipo de tapujos ni nada, sino que vino a decir al pecador lo que es, y usted es pecador y tiene que arrepentir y tiene que cambiar, o si no se va a condenarse ahí para el infierno, pues claro, es un mensaje que choca, es un mensaje que como que, la gente dice, no, esto es muy duro y no me hable de esa manera tan fuerte. Pero Pablo está diciendo, yo lo que vengo a predicar es lo que está escrito. Y punto. Porque es que la labor de convencer a las personas no es nuestra. Nosotros simplemente somos unos sembradores y el poder está en la palabra. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, estamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está dice el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Note lo que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces dice, bueno, ok, los que se creen muy intelectuales, los que creen que son muy sabios, bueno, allá ellos. Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por esta locura, por la locura de la predicación de la cruz. O sea, no se trata de ser intelectuales, no se trata de ser los más sabios, porque infortunadamente aquellas personas que tal vez se llenan de tanto conocimiento, entonces terminan dejando las cosas de Dios como a un lado. Pero note lo que está diciendo. O sea, que en lugar de
de personas sabias, personas con mucho conocimiento, Dios está buscando es personas con un corazón dispuesto, con un corazón abierto que le dice, Señor, yo creo a esa predicación, yo creo a ese mensaje, Señor. Y si nos tienen que tratar locos, pues que nos traten locos. Y entonces estaríamos aquí hablando en esta noche que estamos en una reunión de locos, porque estamos hablando de un Jesús que murió en la cruz del Calvario, un Jesús que pasó por situaciones duras, pero que fue Jesús el que nos salvó y nosotros creemos en eso. Yo no sé cuántos de aquí están conectados conmigo en esta noche, cuántos creemos que gracias a Jesús es que nosotros fuimos liberados de esa condenación, fuimos liberados de ese infierno. Y aunque la gente diga que somos locos, pues la verdad no nos interesa eso, nos interesa es estar aferrados en la fe, creer, tener la esperanza que eso que pasó en Cristo Jesús fue una realidad, que Él fue a la cruz del Calvario, que murió por nosotros, que resucitó, porque si no hubiese resucitado, pues van a nuestra creencia, pero Él resucitó, no se quedó muerto, no estamos adorando a un Dios muerto, no estamos adorando a un Dios fracasado, un Dios derrotado, no, estamos adorando al Dios que venció aún la muerte, resucitó y que ahorita está sentado a la diestra del Dios Padre. En ese Jesús creemos, aunque para muchos sean locura. Muchos pueden decir, pero invierta el tiempo en otras cosas más productivas, póngase a leer un libro, póngase a ver una buena película. Y nosotros decimos, no, nosotros preferimos sacar este tiempo, sacar este espacio para escuchar la palabra de Dios, para aprender, para amar más a Cristo, para comprometernos más en Él, para que nosotros podamos caminar más en obediencia, para que seamos más agradables ante los ojos del Señor. Porque entendemos que nuestro paso en esta tierra es muy corto. Cada día tenemos menos probabilidades, cada vez estamos mucho más cerca de partir de esta tierra, bien sea que Cristo venga o bien sea que el Señor nos llame, y por eso creemos que la vida inclusive no termina acá, sino que la vida es eterna y queremos pasar esa eternidad tomados de la mano del Señor, un día encontrarnos con Jesús y decir, Señor Jesús, nosotros somos parte de esos locos que creímos en ti, que nos la jugamos, que aunque la familia se vino en contra, aunque se burlaron de nosotros, no nos importó, porque nosotros siempre creímos en ti, Jesús, y muchas gracias por haber pensado en nosotros, gracias por escogernos, y que si nos dicen locos, no nos interesa. Lo más lindo, lo más hermoso es saber que nosotros creemos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, escrito está. O sea, eso que le está predicando el apóstol Pablo es lo que estaba escrito. En los tiempos de Pablo habían, quiero decirles, que más de unas 50 filosofías, imagínense, creencias tremendas, que los griegos estaban gobernadas sus mentes por tantos conceptos, por tantos pensamientos, tantas corrientes. Y ese es el tiempo donde el apóstol Pablo en el Imperio Romano, él comienza a predicar. Y él no se pone con tapujos, ni por los laditos, ni qué tal se incomoden, ni qué tal me los eche enemigos, y qué tal se burlen de mí. Nada, el apóstol Pablo fue una persona que entendió la verdad, dijo, no importa que se incomoden, no importa que se burlen, que me apedreen, que me azoten, no me importa. Yo lo único que quiero es contar la verdad, decir la verdad. Y muchos tal vez se burlaron, muchos tal vez ya dejaron de ser amigos de Pablo, pero también hubo un gran grupo de personas que dijeron, Pablo, nosotros creemos en ese Jesucristo que usted está predicando. Y el apóstol Pablo dijo que un día caminando, iba por las calles de Atenas, que es donde estaban los grandes filósofos y lo demás. Y dice, y viendo que soy muy religiosos, es decir, a ustedes como que les gusta mucho porque veo un Dios para esto, un Dios para lo otro, veo que ustedes son muy religiosos porque vi muchos altares de todos los dioses de la mitología de ese tiempo, esa mitología griega. Entonces, dice él, yo me detuve a mirar un Dios, un altar de un Dios que no tenía nombre y que ellos le habían colocado al Dios desconocido. Y el apóstol Pablo se toma eso. Dice, bueno, de ese Dios desconocido es el que yo vengo a hablar, porque yo conozco a ese Dios. Y claro, cuando el apóstol Pablo les dice eso, pues ellos que están muy llevados en la idolatría y lo demás y muy dados a buscar este tipo de filosofía, entonces dice, uy, esto es interesante. O sea, Pablo, que usted nos va a hablar de un Dios que nosotros no conocemos, pero que usted sí lo conoce. Bueno, ¿sabe que eso nos llama la atención? Y entonces él logra desconectarlos de todo el entorno donde estaban moviéndose y los pone a prestar atención de los que él estaba diciendo. Entonces se sientan allá donde estaban los grandes eruditos, donde estaba Aristóteles, donde estaba Platón, todo donde esta gente era tan culta, tan sabios, tan conocedores, y dice, bueno, voy a hablarles, o sea, entra como al lugar de ellos, se mete en la boca del lobo, como decimos hoy en día, y comienza a hablarles.
Entonces comienza con la historia. Dice, bueno, siéntense y voy a hablarles del Dios que ustedes no conocen, pero que yo sí conozco. Ese Dios que ustedes no conocen es un Dios que nació en un pesebre y de una bechoca, como que en un pesebre. Usted me está hablando de un Dios que nació en un establo, que nació ahí en medio de animales. ¿Qué tipo de Dios puede ser ese? Si es que nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestros dioses que son dueños de todo. Ahora, si usted está hablando que es un Dios poderoso, que es el dueño del universo, ¿por qué no nació en el mejor hotel? ¿Por qué no nació en la mejor habitación allá en Belén? ¿Por qué tuvo que nacer allá? ¿Por qué no nació en sábanas de seda? ¿Y por qué tuvo que estar ahí rodeado de unos animales? Bueno, ¿qué tipo de Dios es ese? O sea, que ni siquiera tuvo para vivir o para poder nacer en un lugar lujoso como se lo merecía, siendo él un rey. No, pues que este Dios que usted nos viene a hablar es un Dios que la verdad es muy difícil de creer. Dice, bueno, y no solamente eso, sino que ese Dios creció, se desarrolló como un niño cualquiera y creció. Y un día, por decirle la verdad a las personas, un día por encarar a aquellos idólatras, a aquellos fariseos y a aquellos religiosos de la época, entonces fue sentenciado y fue crucificado. Entonces se toma la calle, no, no, no. O sea que nos está hablando de un Dios que fue crucificado. Entonces es un Dios delincuente. ¿Usted qué tipo de Dios se nos está hablando? Dice, bueno, no solamente que él fue crucificado, sino que también él murió. Dice, ah, Pablo, pero usted nos está hablando de un Dios que murió y usted está siguiendo a un Dios que murió. Sí, sí, lo que pasa es que él murió de una forma diferente. Él murió por nuestros pecados. O sea, Pablo, usted está loco. ¿Cómo puede morir una persona por otra? ¿Cómo puede decirnos Pablo que una persona que murió por mis pecados? Eso es una locura. ¿Quién va a morir por los pecados de otro? Dice, bueno, les estoy hablando de ese Dios. Estuvo en esta tierra, que murió por nuestros pecados, pero quiero decirles, no murió solamente por mis pecados, sino que también murió por tus pecados si tú crees en él. Y fuera de eso, quiero decirles que ese Dios fue sepultado. Ay, Pablo, usted es loco. ¿Cómo nos está hablando de un Dios que fue sepultado? Sí, fue sepultado, pero quiero decirles, no se quedó en la tumba. Porque el Dios que yo les predico es un Dios que resucitó al tercer día. Y se tomaba la calle, no, no, Pablo, usted está loco. Como una persona puede morir, puede estar sepultado, y ahora usted nos dice que, que se levantó de los muertos. Bueno, ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y aunque esto ustedes no lo crean, aunque ustedes estén dudando, yo quiero decirles que ese Dios es real. Y que aunque ustedes crean que es una locura, es una realidad. Y obviamente en ese tipo de disertación, ese tipo de confrontación con aquellos hombres que conocían tantas filosofías y los demás, decían, no, Pablo, sabe que gracias por su tiempo, pero no queremos seguir perdiendo tiempo porque este es un mensaje que es absurdo. Este es un mensaje que es tonto. Este es un mensaje que solamente los bobos lo van a creer. Pablo, ¿sabe qué? Chao, nos vemos. La verdad no nos interesa ese tipo de mensaje que nos hable de esos dioses. Y repito, aunque muchos se burlaron, aunque muchos no creyeron, hubo un grupo de personas que dijeron, Pablo, ¿sabe que eso me interesa? Sí, sabe que me llama mucho la atención conocer ese Dios. ¿Cómo hacemos para conocerlo más? Y obviamente Pablo comienza a hablarles, a disipularlos y darles todo lo que es la formación y va creando las iglesias y lo demás en donde él va. Dice el versículo 19 de este pasaje que estamos leyendo, estamos en 1 Corintios. El versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y esto es importante entender porque las cosas de Dios son muy sencillas, amados. Las cosas de Dios no son complicadas. Las cosas de Dios son fáciles de entender. Pero cuando las personas le quieren poner el sentido común, las personas le quieren poner la lógica, entonces obviamente todo este mensaje como que dice, no, pero este como que no tiene mucho sentido, no tiene muchas bases. Y es que en eso consiste la vida cristiana. Que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Y ustedes y yo que estamos aquí reunidos en esta noche, seguramente que nunca hemos visto a Cristo Jesús. Yo no lo he visto. Yo no lo conozco. Yo no puedo decir, yo sí lo conozco físicamente. No. Nosotros lo conocemos por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros creemos que lo que está escrito en la palabra de Dios es una realidad. Ahora, obviamente a la gente no le gusta que les hablen
de frente, que le digan las cosas, que le digan que son pecadores. Al adúltero no le gusta que le digan que es un adúltero. Al que es mentiroso no le gusta que le digan que es mentiroso. Al que es un ladrón no le gusta que le digan que es un ladrón. Entonces, claro, cuando se confronta a las personas, es muy complicado. Y ahí encontramos en la Biblia un pasaje en el libro de Job, capítulo 38, donde Dios confronta a aquellos que dicen, no, nosotros sabemos todo esto, nosotros conocemos todo eso. Y en algún momento Job tiene que ser confrontado también. Job capítulo 38 a partir del verso 1. Dice la escritura que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es decir, ¿dónde están aquellos que sin tener razón de causa dudan de Dios? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Es decir, bueno, ajustate porque yo te voy a decir unas verdades para que tú sepas cómo es la realidad. Yo te preguntaré, entonces comienzan como a disertar. A ver, te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a contestar. Tú dices que conoces mucho, tú dices que sabes mucho, entonces vamos a mirar. A ver, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Al menos sabes si tienes inteligencia. Es decir, ¿de dónde saliste tú? Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? O sea, ¿quién fue el que diseñó todo cuanto existe? ¿Quién fue el que diseñó la tierra? ¿Quién fue el que diseñó las medidas de la tierra? ¿Será que un ser humano lo pudo haber hecho? Dice la escritura. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Es decir, dígame, ¿de dónde sostiene, por ejemplo, el planeta Tierra? ¿Dónde están las bases? ¿Quién lo está sosteniendo? ¿Cómo hace para estar ahí? ¿Cómo hace para estar ahí aparentemente en el aire y no caerse? ¿Quién puso la piedra angular? Dice el verso 6 terminando. El verso 7 dice, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? O sea, dígame, ¿por qué el mar no se desboca? ¿Por qué el mar no se sale de su cauce? ¿Por qué tiene un límite el mar? ¿Por qué solamente puede llegar hasta donde está determinado? ¿Quién le puso ese límite? ¿Quién lo colocó? Dice, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró. Es decir, fíjense que Dios es el que controla absolutamente todo. La gente se puede burlar de las cosas de Dios, la gente puede hoy estar tratando de rivalizar con Dios, de ofender a Dios. La gente puede tratar como estar desafiando hoy en día a Dios. Y lo que pasa es que Dios ha estado muy calmado. Dios ha tenido muchísima paciencia. Pero Dios en cualquier momento, Él solamente hace tronar sus dedos y podría acabar con todo esto. Sin embargo, la gente cree que tiene más conocimiento de Dios. Ya están tratando de crear seres humanos como para decirle a Dios, mire, nosotros podemos hacer seres humanos mejor de los que tú haces. Y una cantidad de cosas. Entonces, fíjense, amados, que el conocimiento y la sabiduría de los hombres, aunque estemos en un tiempo donde la gente tenga mucho conocimiento, mucha ciencia, nunca podrán llegar al nivel de Dios. Dice el versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Es decir, explíqueme, ¿cómo sale el sol todos los días? ¿Cómo sale cada mañana? Mañana nos vamos a despertar con el favor de Dios y vamos a ver un nuevo amanecer. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién establece las horas? ¿Quién establece todo cuanto existe? ¿Cómo se hace todo ese tipo de cosas? Entonces fíjense que por eso el Señor dice, destruiré la sabiduría de los sabios, es decir, explíqueme, algo tan sencillo, explíqueme cómo un bebé se desarrolla en el vientre de la madre. ¿Cómo es que puede salir un bebé tan perfecto? Todos sus tejidos, sus nervios, sus músculos, sus ojos, sus orejitas, sus manitos, todo tan perfecto. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Alguien dice, no, es que yo fui el que lo hice. Y yo quiero decirles, yo tengo 2 hijas y yo no intervine absolutamente en nada de eso. Fue Dios el que la fue formando, la fue creando. Entonces ningún conocimiento humano podría entrar a rivalizar con Dios. Por eso el Señor dice, destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Por eso las cosas de Dios no es para ponerle sentido, lógica. Mis amados, ni siquiera matemáticas. Hoy todavía los matemáticos están echándole cabeza. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo con 5 panes y con 2 peces pudo darle alimento a cerca de 20,000 personas y comieron hasta quedar saciados y fuera de eso sobraron 12 cestas? Entonces le están echando números a ver cómo puede ser. Y es que en las cosas de Dios no hay lógica. Por eso, amados, esto nos ayuda a entender
que no importa la situación que tú estés pasando, no importa el momento que tú estés viviendo, no importa que tú le estés poniendo lógica a las cosas, pero ¿cómo hago para salir de esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo hago yo para solucionar estos problemas? No, amados, Dios es el encargado de todo. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y nuestra función no es, porque a veces fallamos en eso muchos, de tratar de entender todas las cosas de Dios, de tratar de ponerle sentido a todas las cosas. Y decimos, no entendemos eso, ¿cómo así que es esto? ¿Cómo así que es lo otro? Y es que en las cosas de Dios no se trata de eso. Las cosas de Dios simplemente es creerle a Dios. Le creemos y punto. Dios se encargará de lo demás. Tu labor y mi labor es créele. Nosotros no estamos para estar cuestionando a Dios. Nosotros no estamos para estarle preguntando a Dios, Dios, pero ¿por qué tal cosa? Es que Dios no tiene que rendirnos cuentas a nosotros. Es que nosotros no tenemos por qué estarle pidiendo cuentas a Dios o que nosotros perdonando a Dios porque pasó tal cosa. No, mis amados. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es creámosle a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y claro, amados, porque es que el mundo no puede entender todo lo que está pasando. Y por eso ellos están locos, por eso están echando cuentas y no les cuadran las cosas. No van a entender el día que nosotros, si así Dios lo permite y estamos en ese momento, Dios venga por nosotros como iglesia. No van a entender cómo así que estos que creían, esos que eran los locos que se reunían en las iglesias, como que ya no están, como que Jesús se lo llevó, y no van a decir eso, no van a reconocer eso, no van a aceptar eso, sino que van a comenzar a colocar otro tipo de cosas, y ya lo estuvimos estudiando en algún momento. Ah, no, eso fueron los ovnis, esos fueron los extraterrestres que lo llevaron, porque no van a entender, porque no van así vean las cosas, no le van a dar el lugar a Dios. Porque dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Van a quedar locos aquel día, mis amados. Van a quedar chiflados. Dice, ¿qué pasó acá? Entonces, amados, nosotros debemos estar en el grupo que le creemos al Señor, que nos la jugamos toda con Él, y Pablo derribó todos los conceptos. O sea, Pablo estaba sobreseguro. Sabía que Dios nunca lo iba a dejar en vergüenza, que Dios nunca lo iba a fallar, y él siempre estuvo con toda la confianza en lo que estaba escrito. Y esa es la misma confianza que tú y yo debemos tener. Confiemos en lo que está escrito, aunque no lo entendamos. Porque aquí el punto no es, si yo entiendo, entonces ahí sí creo. No, nosotros creemos aunque no entendamos. Aunque no sabemos cómo yo lo voy a hacer, simplemente vamos a creer. Seguramente que tú has visto algún milagro, y no sé si quieres levantar tu manito ahí. Si hemos visto milagros de cosas que sobrenaturales, yo no sé qué pasó aquí, solamente fue Dios. Porque en lo humano, la verdad, no sabríamos cómo salir de eso. Y los resultados que hemos visto es porque Dios intervino ahí. ¿Alguno puede decir? Yo sé que sí, mis amados. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos visto la mano de Dios. Si nos preguntan cómo lo hizo Dios, pues no es nuestra labor, quiero decirles, no es nuestra tarea, no es nuestro afán y nuestra preocupación tratar de entender las cosas. Simplemente saber que Dios lo hizo, y lo hizo porque quiso. Entonces, él les está preguntando, ¿dónde está aquel hombre tan erudito llamado Heródoto, que era un tremendo historiador? Pues más historiador que sea, ¿acaso es que sabe de todas las culturas? ¿Será que él puede saber más que Dios? ¿Dónde está aquel hombre llamado Sócrates? ¿Recuerdan ustedes? Este Sócrates que era el gran pensador de ese tiempo y que tenía muchísimos seguidores. Tráigame a Sócrates a ver si tiene más conocimiento, por más que sea un pensador, si puede estar al nivel de Dios, y seguramente que no. ¿Dónde está aquel hombre llamado Hipócrates? Recuerda que lo tenían considerado como el padre de la medicina, que tenía una cantidad de descubrimientos y una cantidad de cosas. Y decía, bueno, por más que ese hombre tenía muchos descubrimientos, ¿será que tiene más poder que Dios? ¿Dónde está aquel hombre, el gran filósofo de ellos, aquel Platón, con todas sus disertaciones y todos sus tremendos conocimientos? ¿Será que el conocimiento de Platón se puede comparar al conocimiento de Dios? ¿Dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Arquímedes, el padre de la mecánica? ¿Será que él puede explicar cómo los planetas se pueden sostener, cómo las estrellas se pueden estar en el cielo sin que se caigan? ¿Cómo puede hacer que cada día amanezca el sol y que salga exactamente en el mismo lugar, la misma ubicación? ¿Cómo hace para que el planeta gire 365 días y que no se salga de su órbita? ¿Podrá entender eso? ¿Podrá entender cómo los pajaritos todos los días van a ser alimentados? ¿Será que lo puede entender? ¿Dónde está aquel Virgilio, que era un gran poeta?
¿Será que por más conocimiento que tenía podrá compararse al conocimiento y la sabiduría que está escrito en la palabra? Por eso el Señor dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ellos quedarán en vergüenza simplemente, porque ellos no logran entender cómo Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y ese es el gran tema de la Biblia. Poder entender y poder reconocer y poder aceptar que Cristo Jesús, a pesar de mis pecados, a pesar de tus pecados, a pesar de nuestros errores, el Señor Jesucristo en su misericordia extendió su mano y nos limpió de todo pecado y nos hizo aceptos delante del Padre. Y muchos cuestionamos, ¿no? Pero ¿cómo así que Dios perdonó a fulano de tal que era tan malo, tan perverso? Bueno, si esa persona creyó en Cristo, si esa persona se arrepintió de su pecado, no importa qué tan grande sea su pecado, qué tan grave ha sido su pecado, la misericordia de Dios los alcanza. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ese es el punto, mis amados, que Dios está buscando a aquellas personas que no le pongamos sentido, que no le pongamos lógica, sino que simplemente digamos, Señor, yo quiero ser un loco más que creo en ti, Señor, y entrego mi vida a ti. Dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Escúchame esos dos grupos de personas. Los judíos dice que buscan señales. Ese tipo de personas que dicen, demuéstremelo. Y si usted me lo demuestra, yo voy a creer. Hasta no ver, no creer. Pero dice que ellos están buscando a ver una señal. Y quiero decirles, amados, que nosotros no estamos en un tiempo para estar buscando señales. Si de repente hay alguno que esté pensando en eso, quiero decir que estás en un error. O sea, tú no puedes estar diciendo, hasta que yo no vea una señal, no voy a creer en Cristo. Porque es que hay un problema muy serio. Es que señales tú puedes ver muchas. Es más, quiero decirte que hasta los brujos pueden hacer milagros. Hasta los brujos pueden hacer señales. Y no porque hagan señales, no porque hagan milagros, quiere decir que sea Dios ahí que está en medio de esto. Entonces, cuando una persona se va por esa línea de decir, no, es que yo quiero ver señales y quiero ver una cantidad de cosas, pues el enemigo aprovecha eso para terminar, digamos, desviándolo y que tú termines prestando atención a otras cosas diferentes a Dios. Hoy el mensaje de Cristo, si uno se da cuenta, lo han rebajado tanto que en algunos lugares solamente se enfoca en eso, en señales, señales, señales. Y la gente va a esos lugares solamente por ver señales. Quiero decirles que el mensaje de Cristo va mucho más allá. Escúchenme, por favor, los milagros y esas señales inclusive sobrenaturales que muchas veces vemos, no son garantía que vengan necesariamente de Dios. Esto para que lo tengan muy en cuenta. No porque tú veas señales, y repito, aún sobrenaturales, quiere decir que vengan de parte de Dios. Para que no te dejes llevar, porque es que esa no es la forma como uno tiene que estar siguiendo a Dios. Yo sigo a Dios por señales. Yo sigo a Dios si hace este milagro. Y si no hace ese milagro, entonces yo ya me pongo en contra de Dios. Y entonces pidieron por la sanidad de alguna persona y la persona no se sanó y Dios determinó que se le iba a llevar. Entonces muchos se pusieron en contra y ahora son enemigos de Dios porque Dios no le sanó a ese familiar. Entonces no son personas que están buscando a Dios de corazón. Están detrás de Dios por los milagros. Y escúcheme bien, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, que seguramente ustedes lo conocen muy bien. Jesús, porque fue el mismo Jesús, se refirió a ese grupo de personas. Para que tengamos mucho cuidado. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre y echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos, ahí está la palabra, muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros, escúchame, por favor, nosotros no debemos buscar señales. Nosotros debemos buscar a Cristo. No por lo que nos dé, sino por lo que Él es. Esa gente no quería a Cristo. Esa gente quería señales. Esa gente quería que sus negocios fueran prosperados. Pero no lo querían a Él. Escúchame, por favor. De repente habrá alguien que esté buscando a Jesús para que lo prospere, para que lo bendiga, para que lo saque adelante. Y estás aquí porque estás esperando a ese Jesús que lo saque de ese problema que estás. Pero realmente tú no estás detrás de Jesús. Tú no quieres a Jesús. Tú quieres lo que Jesús te pueda dar. Tú quieres lo que Jesús te está dando. Pero realmente no quieres a Jesús.
Por eso es que es importante, mis amados, que nosotros sepamos el evangelio verdadero, el evangelio puro. Porque es que ese mensaje resulta en el mensaje de Cristo como tal, es Cristo poniéndonos cara a cara frente a su palabra. Es Cristo mostrándonos lo que nosotros somos. Y obviamente eso no le gusta a la gente. Pero tú y yo tenemos que aceptar el mensaje y decir, Señor, aunque me incomode, aunque realmente sepa que es duro, Señor, yo quiero escuchar ese mensaje. Si hay cosas que yo estoy haciendo mal y tengo que cambiar, acepto ese mensaje. Porque quiero decirles que la verdad no peca, pero incomoda. Y mucha gente se incomoda porque se le dice la verdad. Y entonces resulta que el Evangelio y la cruz son las verdades de Dios que nos las dice a nosotros. Ese es el Evangelio y la cruz. Si alguien preguntara cuál es el Evangelio y la cruz, entonces podríamos decir que el Evangelio y la cruz es las verdades que Dios nos dice en nuestra cara, mejor dicho. Si usted es malo, entonces Dios le dice. Si usted es un mentiroso, entonces lo dice. Aquellos tenían que tener los letreros. Soy ladrón, soy mentiroso, soy estafador, soy político. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces eso no le gusta a la gente. Dice que entonces que los judíos buscan señales, pero los griegos buscan sabiduría. Hay gente que quiere mucho conocimiento y están detrás de tener conocimiento. Y si se tiene mucho conocimiento, la Biblia dice que se envanece. Entonces nosotros no podemos girar en eso, porque la Biblia está diciendo que la palabra de Dios es el poder de Dios. Y con eso nos quedamos nosotros, sabiendo que lo que está escrito en la palabra es el poder de Dios. El poder, escúcheme, ¿para qué? El poder para poder cambiar un borracho. El poder para que una persona cuando es confrontada con su pecado, él pueda reconocer que está mal delante de Dios y esa palabra que ha sido predicada, que se le ha dicho de frente, que se le ha dicho que usted está mal, que usted está en pecado, que si usted no cambia, que si usted verdaderamente no se arrepiente, que si usted no entrega su vida a Cristo, que si usted verdaderamente no abre su corazón para que Dios obre en su vida, usted va a tener unos problemas eternos y que se va a condenar y que se va para el infierno. Obviamente ese mensaje no le gusta a las personas, pero cuando la persona es confrontada y dice, no, yo no puedo seguir con esta borrachera, yo no puedo seguir con este adulterio, yo no puedo seguir con esas mentiras, yo tengo que cambiar, pero para que la persona cambie se le tiene que predicar la verdad. Porque si tú lo llevas solamente con pañitos de agua tibia y tranquilo, eso no se preocupe, todos pecamos, todos fallamos, eso no se afane, eso, a ver, que lance la primera piedra el que no haya cometido pecado. Entonces no se afane, que eso Dios lo entiende, su Diosito lo entiende, y tal vez el Diosito de ellos lo entiende, pero el Dios de la cruz, el Señor que murió aquí en la cruz del Calvario, el Señor que está en la Biblia, el Señor que está en los cielos, Él llama lo que es pecado, pecado, y Él no quiere que nosotros nos condenemos por causa de un pecado. Por eso nos habla de frente, para que nosotros podamos, digamos, ser confrontados y decir, wow, nos miramos en ese espejo y decimos, no, tenemos que tener un cambio. Dice el versículo 23 de 1 Corintios 1, pero nosotros predicamos a Cristo. Y escúcheme, está predicando Pablo a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo predicó siempre el Cristo crucificado, el Cristo que vino a morir por los pecados de la humanidad. Nunca vemos a Pablo predicando el Cristo glorificado, el Cristo prosperador, el Cristo de los milagros. No, Cristo crucificado, porque justamente, escúcheme, Cristo crucificado es el que nos libera de la esclavitud del pecado. Porque es Cristo el que fue a la cruz del Calvario y al derramar su sangre, esa sangre lo que hace es limpiarnos del pecado, que como lo hemos dicho muchas veces, es el problema principal, es el problema mayúsculo del ser humano. Eso fue lo que vino a hacer Cristo Jesús. Jesucristo no vino para complacer a las personas. Jesucristo vino para arreglar el problema de raíz, el problema medular de las personas, que se llamó el pecado. Y por eso hay que predicar la cruz de Cristo. Por eso el mensaje de la cruz, para ellos es locura, pero para nosotros es poder. Poder para cambiar a una persona. Y por eso cuando Dios nos habla y nos confronta diciéndonos eso es pecado, pero si tú te arrepientes, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y Él te puede perdonar ese pecado, Él te puede limpiar ese pecado, Él te puede quitar ese pecado y no solamente eso, sino que Él pagó el precio y te presenta justificado delante del Padre como si nunca hubieses cometido un pecado. Pero hay que predicar el evangelio de la cruz, porque ningún otro evangelio va a tener ese poder. Porque ¿qué sirve que las personas se les hable de prosperidad y se tengan principios de prosperidad y lo demás? Y ok, salió de la prosperidad, pagó sus deudas y una cantidad de cosas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, ¿de qué le sirve, mis amados? Eso es importante. Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado es el que rescata a los humanos de la condenación del infierno. No hay absolutamente nadie más, sino solamente Cristo crucificado. Y el Cristo glorificado, sí, es el Cristo que fue resucitado,
Pero ese Cristo glorificado, ese Cristo resucitado, es el que va a venir un día a juzgar a aquellos que no han creído en él. Por eso, mis amados, nosotros seguiremos predicando ese Cristo crucificado. Por eso seguimos predicando el mensaje que, aunque para muchos sea locura, que no traiga mucha audiencia, pero que sabemos que las personas que puedan entender el mensaje van a tener paz y tranquilidad porque saben que sus vidas están a salvo si verdaderamente han entregado su corazón y han entregado las cargas al Señor, se han arrepentido de sus pecados y le han dicho: Señor, yo quiero, aunque me traten de loco, Señor, yo quiero estar ahí tomado de tu mano. ¿Qué tal si oramos al Señor? Inclinamos nuestro rostro y decimos: Padre, gracias. Gracias por el mensaje, Señor, que nos confronta. El mensaje que es directo, el mensaje que nos encara, Señor, frente a nuestra realidad. Y es necesario poder escuchar ese evangelio de la cruz. Aunque muchos lo califiquen por locura, Señor, nosotros lo consideramos que es el mensaje más importante. Porque necesitamos tener resuelto ese problema. Porque podemos resolver muchísimas cosas en esta tierra. Pero mientras las personas no resuelvan el problema del pecado, van a tener que pagar un precio muy alto, Señor. Y te damos gracias, Jesús. Gracias porque tú asumiste todo ese precio tan alto. Tú pasaste por tantas cosas, Señor. Tú tuviste que pasar por tanta humillación para que nosotros podamos ser libres. Hoy hablo a este grupo de personas que están aquí conectadas. Porque yo no sé si este sea el último mensaje que Dios nos permita predicar o el último mensaje que nos permita escuchar. Pero nosotros tenemos que estar muy preparados. Y hay un problema que el ser humano tiene y es el problema del pecado, que fue precisamente el que Cristo en esencia vino a solucionar. Por eso el precio tan alto, por eso el descrédito, la humillación, la vergüenza, el dolor, la soledad y todo el repudio de toda una humanidad, Él estuvo dispuesto a pagar ese precio, con tal que un grupo de personas podamos entender el significado profundo de lo que Él vino a hacer en esta tierra. Por eso Él pasó por todo ese precio, porque el pecado implicaba pagar un precio muy alto, que nosotros humanamente no podíamos pagarlo, y que Él estuvo dispuesto a someterse para ser el que cancelara esas deudas, ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre para que nuestros pecados fueran completamente borrados, no cubiertos, no tapados, sino borrados, quitados, echados en lo profundo de la mar, para que Él nunca hiciese más memoria, para que nosotros que creemos en Cristo Jesús podamos tener paz y tranquilidad, no queriendo agradar a los hombres, sino simplemente viviendo para agradarle a Dios. Aunque seamos calificados, aunque seamos rechazados, aunque seamos repudiados por los hombres, no nos interesa, con tal de ser aceptos delante de Dios. Por eso te damos gracias, Jesús. Porque ¿quién sino tú? Si no fuese por lo que tú hiciste, estábamos en serios problemas. Pero tú viniste a arreglar nuestro mayor problema, que se llama el pecado. De manera pues que si alguno de los que están aquí no ha solucionado ese problema mayúsculo en su vida, yo te invito con todo mi corazón a que tú saques el momento, el tiempo y el lugar para que tú vayas delante de Cristo Jesús y le digas: Señor, gracias, porque he escuchado y sé, soy consciente que tengo un problema muy serio en mi vida que se llama un pecado, o que sean muchos pecados, no importa. Pero la misericordia de Dios es tan grande que cuando nosotros estamos delante de Él, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No sigamos transitando en esta vida con esa carga de pecados. Aprovechemos este espacio que Dios nos da, esta oportunidad que el Señor nos está dando para que estemos a cuentas delante de Él.
y que una vez resuelto ese problema, entendamos que todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no corramos detrás de la añadidura como corren otros. Corramos a la cruz de Cristo. Postrémonos delante de Él. Entreguemos toda nuestra vida delante de Él. Tomemos la cruz y sigámoslo con todo nuestro corazón. Si Él murió por nosotros, ¿por qué no vivir para Él? Te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.